Documento 10. La Trinidad del Paraíso. La Trinidad paradisiaca de las deidades eternas permite que el Padre pueda escapar del absolutismo de la personalidad. La Trinidad asocia perfectamente la expresión ilimitada de la infinita voluntad personal de Dios con la absolutez de la deidad. El Hijo Eterno y los diversos hijos de origen divino, juntamente con el actor conjunto y sus hijos universales, eficazmente liberan al Padre de las limitaciones, por otra parte inherentes, en primacía, perfección, inmutabilidad, eternidad, universalidad, absolutez e infinidad. La Trinidad del Paraíso permite efectivamente la plena expresión y la revelación perfecta de la naturaleza eterna de la deidad. Los hijos estacionarios de la Trinidad ofrecen de la misma manera una plena y perfecta revelación de la justicia divina. La Trinidad es unidad de la deidad, y esta unidad descansa eternamente sobre los cimientos absolutos de la singularidad divina de las tres personalidades originales coordinadas y coexistentes, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. A partir de la situación presente en el círculo de la eternidad, mirando hacia atrás hacia el pasado infinito, podemos descubrir una sola inevitabilidad inescapable en los asuntos del universo, y esa es la Trinidad del Paraíso. Yo creo que la Trinidad era inevitable. Según veo el pasado, el presente y el futuro del tiempo, considero que no hay nada más en todo el universo de universos que fuera inevitable. El universo maestro actual, visto en retrospectiva o en perspectiva, es impensable sin la Trinidad. Ya con la Trinidad del Paraíso, podemos postular modos alternativos e incluso múltiples de hacer todas las cosas, pero sin la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu somos incapaces de concebir de qué manera pudo el infinito lograr una personalización triple y coordinada frente a la absoluta singularidad de la deidad. Ningún otro concepto de la creación llega a la altura de las normas de lo completo y lo absoluto de la Trinidad, inherentes en la unidad de la deidad combinada con la plenitud de liberación volitiva inherente en la personalización triple de la deidad. 1. La autodistribución de la primera fuente y centro. Parecería que el Padre, allá por la eternidad, inauguró una política de profunda autodistribución. Hay en la naturaleza altruista, amante y amable del Padre Universal algo inherente que lo hace reservarse el ejercicio exclusivo tan solo de aquellos poderes y autoridad que al parecer encuentra imposible delegar o conceder. El Padre Universal siempre se ha despojado de las partes de sí mismo que son otorgables a otro creador o criatura. Ha delegado en sus hijos divinos y en sus inteligencias asociadas todo poder y toda autoridad que pudiera ser delegada. Transfirió realmente a sus hijos soberanos, en los respectivos universos, toda prerrogativa de autoridad administrativa que fuera transferible. En los asuntos de un universo local, ha hecho a cada hijo creador soberano tan perfecto, competente y con tanta autoridad como el Hijo Eterno es en el universo original central. Entregó, en realidad donó, con la dignidad y santidad de la posesión personal, todo de sí mismo y de sus atributos, todo lo que podía despojar, de toda forma, en todas las edades, en todos los lugares, y a todas las personas, y en todos los universos, excepto el de su morada central. La personalidad divina no es egocéntrica, la autodistribución y el compartir de la personalidad caracterizan la identidad divina con libre albedrío. Las criaturas anhelan la asociación con otras criaturas personales, los creadores se sienten motivados a compartir su divinidad con sus hijos universales, la personalidad del infinito se revela como el Padre Universal, que comparte la realidad de su ser y la igualdad del yo con dos personalidades coordinadas, el Hijo Eterno y el actor conjunto. Para conocer a la personalidad y los atributos divinos del Padre dependeremos para siempre de las revelaciones del Hijo Eterno, porque cuando se efectuó el acto conjunto de la creación, cuando la tercera persona de la deidad surgió a la existencia de la personalidad y cumplió con los conceptos combinados de sus padres divinos, el Padre dejó de existir como la personalidad no cualificada. Con la aparición del actor conjunto y la materialización del núcleo central de la creación, tuvieron lugar ciertos cambios eternos. Dios se dio como personalidad absoluta a su Hijo Eterno. Así, otorga el Padre la personalidad de infinidad a su Hijo unigénito, mientras que ambos otorgan la personalidad conjunta de su unión eterna al Espíritu infinito. Por estas y otras razones más allá del concepto de la mente finita, es extremadamente difícil para la criatura humana comprender la infinita personalidad paterna de Dios, excepto como es universalmente revelada en el Hijo Eterno y, con el Hijo, es universalmente activa en el Espíritu infinito.
Puesto que los hijos de Dios paradisíacos visitan los mundos evolutivos y a veces aún habitan en ellos en semejanza de carne mortal, y puesto que estos autootorgamientos hacen posible para el hombre mortal conocer realmente algo de la naturaleza y carácter de la personalidad divina, deben las criaturas de las esferas planetarias poner atención a estos autootorgamientos de los hijos paradisíacos para obtener información fidedigna y confiable respecto del Padre, el Hijo y el Espíritu. 2. La personalización de la deidad. Mediante la técnica de la trinidización el Padre se despoja de esa personalidad espiritual no cualificada que es el Hijo, pero al hacerlo, se constituye en el Padre de este mismo Hijo, y por ello se inviste de ilimitada capacidad de ser el Padre divino de todos los tipos de criaturas de voluntad inteligente posteriormente creadas, eventuadas, o de otro modo personalizadas. Como Él es personalidad absoluta y no cualificada, el Padre puede funcionar solamente como el Hijo y con el Hijo, pero como Padre personal continúa otorgando personalidad a las diversas huestes de los diferentes niveles de criaturas volitivas inteligentes, y por siempre mantiene relaciones personales de asociación amante con esa vasta familia de hijos universales. Después de que el Padre ha otorgado a la personalidad de su Hijo la plenitud de sí mismo, y cuando se completa y se perfecciona este acto de autodotación, del poder y naturaleza infinitos que de este modo existen en la unión del Padre y el Hijo, los socios eternos conjuntamente otorgan aquellas cualidades y atributos que constituyen otro ser más como ellos. Y esta personalidad conjunta, el Espíritu Infinito, completa la personalización existencial de la deidad. El Hijo es indispensable para la paternidad de Dios. El Espíritu es indispensable para la fraternidad de la segunda y tercera personas. 3 personas son un grupo social mínimo, pero esta es la menos importante de todas las muchas razones para creer en la inevitabilidad del actor conjunto. La primera fuente y centro es la personalidad Padre infinita, la fuente ilimitada de personalidad. El Hijo eterno es la personalidad absoluta no cualificada, ese ser divino que está en todo el tiempo y la eternidad como la revelación perfecta de la naturaleza personal de Dios. El Espíritu Infinito es la personalidad conjunta, la única inimitable consecuencia personal de la unión sempiterna del Padre y el Hijo. La personalidad de la primera fuente y centro es la personalidad de infinidad menos la personalidad absoluta del Hijo eterno. La personalidad de la tercera fuente y centro es la consecuencia superaditiva de la unión de la personalidad liberada del Padre y la personalidad absoluta del Hijo. El Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito son personas únicas, ninguno es un duplicado, cada uno es original, todos están unidos. Solo el Hijo eterno experimenta la plenitud de la divina relación de personalidad, consciente tanto de su filiación con el Padre como de su paternidad del Espíritu y de la igualdad divina con él, Padre antecesor y con el Espíritu asociado. El Padre conoce la experiencia de tener un hijo que es su igual, pero el Padre no conoce de ningún antecedente ancestral. El Hijo eterno tiene la experiencia de la filiación, reconocimiento del ancestro de personalidad, y al mismo tiempo el Hijo está consciente de ser un Padre conjunto del Espíritu infinito. El Espíritu infinito está consciente del doble ancestro de su personalidad, pero no es progenitor de una personalidad coordinada de la deidad. Con el Espíritu, se completa el ciclo existencial de la personalización de la deidad. Las personalidades primarias de la tercera fuente y centro son experienciales y son 7 en número. Yo tengo origen en la Trinidad del Paraíso. Conozco la Trinidad como deidad unificada, conozco también que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen y actúan en sus capacidades personales definidas. Sé positivamente que no solo actúan de manera personal y colectiva, sino que también coordinan sus acciones en varias asociaciones, de modo que al final funcionan en 7 capacidades diferentes singulares y plurales. Y puesto que estas 7 asociaciones agotan las posibilidades de tales combinaciones divinas, es inevitable que las realidades del universo aparezcan en 7 variaciones de valores, significados y de personalidad. 3. Las 3 personas de la deidad. A pesar de que existe una sola deidad, hay 3 personalizaciones positivas y divinas de la deidad. Respecto a la dotación del hombre con los ajustadores divinos, el Padre dijo, hagamos al hombre mortal a nuestra imagen. Repetidas veces, en las escrituras urantianas existen referencias a los actos y acciones de la deidad plural, mostrando el reconocimiento de la existencia y operación de las 3 fuentes y centros. Nos enseñan que el Hijo y el Espíritu tienen relaciones idénticas con el Padre en la asociación de la Trinidad. En la eternidad y como deidades indudablemente lo hacen,
pero en el tiempo y como personalidades ciertamente revelan relaciones de una naturaleza muy variada. Contemplando los universos desde el paraíso, estas relaciones parecen muy similares, pero cuando se las visualiza desde los dominios del espacio, aparecen considerablemente diferentes. Los hijos divinos son ciertamente el Verbo de Dios, pero los hijos del Espíritu son verdaderamente la acción de Dios. Dios habla a través del Hijo y, con el Hijo, actúa a través del Espíritu Infinito, mientras en todas las actividades del universo el Hijo y el Espíritu son exquisitamente fraternos, laborando como dos hermanos iguales, con admiración y amor por un Padre común, honrado y divinamente respetado. El Padre, el Hijo y el Espíritu son ciertamente iguales en naturaleza, coordinados en ser, pero hay diferencias inequívocas en sus actuaciones universales, y cuando actúan solos, cada persona de la deidad está aparentemente limitada en su absolutez. El Padre Universal, antes de despojarse voluntariamente de la personalidad, los poderes y los atributos que constituyen el Hijo y el Espíritu, parece haber sido, filosóficamente considerado, una deidad no cualificada, absoluta e infinita. Pero esa teórica primera fuente y centro sin un hijo no podía ser considerado, en ningún sentido de la palabra, el Padre Universal, la paternidad no es real sin filiación. Además, el Padre, para haber sido absoluto en un sentido total, en algún momento eternamente distante, debe haber existido a solas. Pero nunca tuvo tal existencia solitaria, el Hijo y el Espíritu son ambos coeternos con el Padre. La primera fuente y centro siempre ha sido, y siempre será el Padre eterno del Hijo original y, con el Hijo, el eterno progenitor del Espíritu infinito. Observamos que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutez excepto la paternidad absoluta y la volición absoluta. No sabemos si la volición es un atributo inalienable del Padre, solo podemos observar que no se despojó de la volición. Tal infinidad de voluntad debe haber sido eternamente inherente a la primera fuente y centro. Al otorgarle personalidad absoluta al Hijo Eterno, el Padre Universal evade las cadenas del absolutismo de la personalidad, pero al hacerlo así da un paso que hace por siempre imposible para él actuar por sí solo como el absoluto de la personalidad. Y con la personalización final de la deidad coexistente, el actor conjunto, sobreviene la crítica interdependencia trinitaria de las tres personalidades divinas respecto a la totalidad de la función de la deidad en absoluto. Dios es el absoluto Padre de todas las personalidades del universo de universos. El Padre es personalmente absoluto en libertad de acción, pero en los universos del tiempo y el espacio, ya hechos, en proceso de hacerse, y aún por hacerse, el Padre no es discerniblemente absoluto como deidad total, salvo en la Trinidad del paraíso. La primera fuente y centro funciona fuera de Abona, en los universos fenoménicos, de la manera siguiente. Como creador, a través de los hijos creadores, sus nietos. Como controlador, a través del centro de gravedad del paraíso. Como espíritu, a través del Hijo Eterno. Como mente, a través del Creador conjunto. Como padre, mantiene contacto paterno con todas las criaturas a través del circuito de personalidad. Como persona, actúa directamente en toda la creación por medio de sus fragmentos exclusivos, en el hombre mortal, por los ajustadores del pensamiento. Como deidad total, funciona tan solo en la Trinidad del paraíso. Todas estas renuncias y delegaciones de jurisdicción del Padre Universal son completamente voluntarias y autoimpuestas. El Padre Todopoderoso asume intencionalmente estas limitaciones de la autoridad universal. El Hijo Eterno parece funcionar como uno con el Padre en todos los aspectos espirituales, excepto en los otorgamientos de los fragmentos de Dios y en otras actividades prepersonales. Tampoco está el Hijo estrechamente identificado con las actividades intelectuales de las criaturas materiales ni con las actividades energiales de los universos materiales. Como absoluto el Hijo funciona como persona solamente en el dominio del universo espiritual. El Espíritu Infinito es asombrosamente universal e increíblemente versátil en todas sus operaciones. Actúa en las esferas de la mente, la materia y el espíritu. El actor conjunto representa la asociación padre-hijo, pero funciona también como el mismo. No está directamente relacionado con la gravedad física, la gravedad espiritual o el circuito de personalidad, pero participa más o menos en todas las otras actividades del universo. Aunque aparentemente depende de tres controles existenciales y absolutos de la gravedad, el Espíritu Infinito parece ejercer tres supercontroles.
Esta triple dote la emplea de muchas maneras para trascender y aparentemente para neutralizar las manifestaciones de fuerzas y energías primarias hasta las fronteras superúltimas de la absolutez. En ciertas situaciones estos supercontroles trascienden absolutamente hasta las manifestaciones primarias de la realidad cósmica. 4. La unión trinitaria de la deidad. De todas las asociaciones absolutas, la Trinidad del Paraíso, la primera Trinidad, es única como asociación exclusiva de deidad personal. Dios funciona como Dios solo en relación a Dios y a los que pueden conocer a Dios, pero como deidad absoluta solo en la Trinidad del Paraíso y en relación con la totalidad del universo. La deidad eterna está perfectamente unificada, sin embargo, hay tres personas perfectamente individualizadas de la deidad. La Trinidad del Paraíso hace posible la expresión simultánea de toda la diversidad de rasgos del carácter y poderes infinitos de la primera fuente y centro y sus eternos coordinados y de toda la unidad divina de las funciones universales de la deidad indivisa. La Trinidad es una asociación de personas infinitas que funcionan en una capacidad no personal, pero no en contravención de la personalidad. La ilustración es burda, pero un padre, un hijo y un nieto podrían formar una entidad corporativa que sería no personal, y sin embargo estaría sujeta a sus voluntades personales. La Trinidad del Paraíso es real. Existe como la unión en la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu, sin embargo, el Padre, el Hijo o el Espíritu, o cualesquiera dos de ellos, pueden funcionar en relación con esta misma Trinidad del Paraíso. El Padre, el Hijo y el Espíritu pueden colaborar de una manera no trinitaria, pero no como tres deidades. Como personas pueden colaborar como les plazca, pero esa no es la Trinidad. Recordad siempre que lo que hace el Espíritu Infinito es función del actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo están funcionando en Él, y a través de Él y como Él. Pero sería inútil intentar dilucidar el misterio de la Trinidad, tres como uno y en uno, y uno como dos y actuando para dos. La Trinidad está tan relacionada con los asuntos del universo total que debe ser tomada en cuenta en nuestros intentos de explicar la totalidad de cualquier evento cósmico o relación de personalidad aislados. La Trinidad funciona en todos los niveles del cosmos, y el hombre mortal está limitado al nivel de lo finito, por consiguiente el hombre debe contentarse con un concepto finito de la Trinidad como Trinidad. Como mortal en la carne debes contemplar la Trinidad de acuerdo con tu esclarecimiento individual y en armonía con las reacciones de tu mente y de tu alma. Puedes saber muy poco del carácter absoluto de la Trinidad, pero según asciendas hacia el paraíso, te asombrarás muchas veces de las revelaciones sucesivas y de los descubrimientos inesperados de la supremacía y ultimidad, sino de la absolutez, de la Trinidad. 5. Las funciones de la Trinidad. Las deidades personales tienen atributos, pero no se puede consistentemente hablar de que la Trinidad tiene atributos. Esta asociación de seres divinos puede considerarse con mayor propiedad como que tiene funciones, tales como la administración de la justicia, las actitudes de totalidad, la acción coordinada y el sobrecontrol cósmico. Estas funciones son activamente supremas, últimas y, dentro de los límites de la deidad, absolutas hasta donde interesa a todas las realidades vivientes de valor de la personalidad. Las funciones de la Trinidad del Paraíso no son simplemente la suma de la aparente dote de divinidad del Padre más aquellos atributos especializados que son únicos en la existencia personal del Hijo y el Espíritu. La asociación en la Trinidad de las tres deidades del paraíso da por resultado la evolución, eventuación y deidización de nuevos significados, valores, facultades y capacidades para la revelación, la acción y la administración universales. Las asociaciones vivientes, las familias humanas, los grupos sociales o la Trinidad del Paraíso no crecen por mera adición aritmética. La potencialidad del grupo excede siempre en mucho la simple suma de los atributos de los componentes individuales. La Trinidad mantiene una actitud única como Trinidad hacia todo el universo del pasado, presente y futuro. Y se pueden considerar de la mejor manera las funciones de la Trinidad en relación con las actitudes de la Trinidad hacia el universo. Tales actitudes son simultáneas y pueden ser múltiples respecto de cualquier situación o acontecimiento aislado. 1. Actitud hacia lo finito. La autolimitación máxima de la Trinidad es su actitud hacia lo finito. La Trinidad no es persona, ni es el Ser Supremo una personalización exclusiva de la Trinidad, pero el Supremo es el que más se acerca a una focalización del poder y personalidad de la Trinidad comprensible por criaturas finitas.
De ahí que a veces se habla de la Trinidad en relación con lo finito como la Trinidad de supremacía. 2. Actitud hacia lo absoluto. La Trinidad del paraíso respeta aquellos niveles de existencia que son más que finitos pero menos que absolutos, y esta relación se denomina a veces la Trinidad de ultimidad. Ni el último ni el supremo son totalmente representativos de la Trinidad del paraíso, pero en un sentido cualificado y a sus respectivos niveles. Cada uno parece representar la Trinidad durante las eras prepersonales de desarrollo del poder experiencial. 3. La actitud absoluta de la Trinidad del paraíso está en relación con las existencias absolutas y culmina en la acción de la deidad total. La Trinidad infinita conlleva la acción coordinada de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro, tanto no deificada como deificada, y en consecuencia es muy difícil para las personalidades de captarla. En la contemplación de la Trinidad como infinita, no olvidéis las 7 triunidades, así podrán evitarse ciertas dificultades de comprensión, y ciertas paradojas se resuelven parcialmente. Pero yo no domino un idioma que me permita transmitir a la mente humana limitada la plena verdad y la significación eterna de la Trinidad del paraíso y la naturaleza de la interasociación interminable de los 3 seres de perfección infinita. 6. Los hijos estacionarios de la Trinidad. Toda ley se origina en la primera fuente y centro, Él es la ley. La administración de la ley espiritual es inherente en la segunda fuente y centro. La revelación de la ley, la promulgación e interpretación de los estatutos divinos, es la función de la tercera fuente y centro. La aplicación de la ley, la justicia, cae dentro de la provincia de la Trinidad del paraíso y es llevada a cabo por ciertos hijos de la Trinidad. La justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del paraíso, pero la bondad, la misericordia y la verdad son el ministerio universal de las personalidades divinas, cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. La justicia no es la actitud del Padre, el Hijo o el Espíritu. La justicia es la actitud trinitaria de estas 3 personalidades de amor, misericordia y servicio. Ninguna de las deidades del paraíso atiende la administración de justicia. La justicia no es nunca una actitud personal, es siempre una función plural. La prueba, la base de la equidad, la justicia en armonía con la misericordia, es suministrada por las personalidades de la tercera fuente y centro, el representante conjunto del Padre y del Hijo en todos los dominios y para la mente de todos de los seres inteligentes de toda la creación. El juicio, la aplicación final de la justicia de acuerdo con las pruebas sometidas por las personalidades del Espíritu Infinito, es la obra de los hijos estacionarios de la Trinidad, seres que comparten la naturaleza trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu unidos. Este grupo de hijos de la Trinidad comprende las siguientes personalidades. 1. Secretos trinidizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. 8. Perfeccionadores de la sabiduría. 9. Consejeros divinos. 10. Censores universales. Nosotros somos los hijos de las 3 deidades del paraíso que funcionan como la Trinidad, porque yo tengo la suerte de pertenecer a la 10ª orden de este grupo, los censores universales. Estas órdenes no representan la actitud de la Trinidad en un sentido universal, representan esta actitud colectiva de la deidad solamente en los dominios del juicio ejecutivo, la justicia. La Trinidad los concibió específicamente para la obra precisa a la cual se los asigna, y representan a la Trinidad tan solo en esas funciones para las cuales se personalizaron. Los ancianos de los días y sus asociados de origen trinitario imparten el juicio justo de la equidad suprema a los 7 superuniversos. En el universo central tales funciones existen solamente en teoría, allí la equidad es patente en la perfección, y la perfección de Abona excluye todas las posibilidades de desarmonía. La justicia es el pensamiento colectivo de la rectitud, la misericordia es su expresión personal. La misericordia es la actitud del amor, la precisión caracteriza la operación de la ley, el juicio divino es el alma de la equidad, siempre conformándose a la justicia de la Trinidad, siempre cumpliendo el amor divino de Dios. Cuando se los percibe plenamente y se los comprende completamente, la justicia recta de la Trinidad y el amor misericordioso del Padre Universal son coincidentes. Pero el hombre no posee esa plena comprensión de la justicia divina. Así pues en la Trinidad,
tal como el hombre la visualizaría, las personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu se ajustan al ministerio coordinado del amor y la ley en los universos experienciales del tiempo. 7. El supercontrol de la supremacía. La primera, segunda y tercera personas de la deidad son iguales entre sí, y son una. El Señor nuestro Dios es un solo Dios. Hay perfección de propósito y unidad de ejecución en la Trinidad divina de deidades eternas. El Padre, el Hijo y el Actor conjuntos son en verdad y en divinidad uno. En verdad se ha escrito, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. Según aparecen las cosas a los mortales en el nivel finito, la Trinidad del Paraíso, al igual que el Ser Supremo, se ocupa solamente del total, planeta total, universo total, superuniverso total, gran universo total. Esta actitud de totalidad existe porque la Trinidad es el total de la deidad y también por muchas otras razones. El Ser Supremo es algo menos y algo distinto de la Trinidad que funciona en los universos finitos, pero dentro de ciertos límites y durante la era presente de poder y personalización incompletos, esta deidad evolutiva parece reflejar la actitud de la Trinidad de supremacía. El Padre, el Hijo y el Espíritu no funcionan personalmente con el Ser Supremo, pero durante la presente era universal colaboran con él en calidad de Trinidad. Entendemos que tienen una relación similar con el último. A menudo conjeturamos sobre cuál será la relación personal entre las deidades del paraíso y Dios el Supremo cuando haya finalmente evolucionado, pero realmente no lo sabemos. Encontramos que el supercontrol de la supremacía no es totalmente previsible. Además, esta imprevisibilidad parece caracterizarse por un desarrollo incompleto, indudablemente una señal del estado incompleto del Supremo y de lo inacabado de la reacción finita a la Trinidad del paraíso. La mente mortal puede pensar inmediatamente en mil y una cosas, catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales, y preguntarse si tales visitaciones están correlacionadas con las maniobras desconocidas de este probable funcionamiento del Ser Supremo. Francamente, no lo sabemos, no estamos realmente seguros. Pero si observamos que, según pasa el tiempo, todas estas situaciones difíciles y más o menos misteriosas resultan siempre en el bienestar y progreso de los universos. Puede ser que la función del Supremo y el supercontrol de la Trinidad entrelazan todas las circunstancias de la existencia y las inexplicables vicisitudes de la vida en un modelo significativo de alto valor. Como hijo de Dios puedes discernir la actitud personal del amor en todos los actos de Dios el Padre. Pero no siempre podrás comprender cuántos de los actos universales de la Trinidad del Paraíso redundan en bien de los individuos mortales en los mundos evolutivos del espacio. En el progreso de la eternidad los actos de la Trinidad se revelarán como completamente significativos y considerados, pero no siempre aparecen así a las criaturas del tiempo. 8. La Trinidad allende lo finito. Muchas verdades y hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso solo pueden ser comprendidas, aunque sea parcialmente, mediante el reconocimiento de una función que trasciende lo finito. No sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad de ultimidad, pero puede revelarse que Dios el último es la manifestación trinitaria comprendida por los trascendentales. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro es la acción eventuadora del último y probablemente es reflectiva de algunas, pero no de todas las fases del supercontrol absoluto de la Trinidad del Paraíso. El último es una manifestación cualificada de la Trinidad en relación con lo absoluto solo en el sentido en que el Supremo de este modo representa parcialmente a la Trinidad en relación con lo finito. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son, en cierto sentido, las personalidades constituyentes de la Deidad total. Su unión en la Trinidad del Paraíso y la función absoluta de la Trinidad equivalen a las funciones de la Deidad total. Tal conclusión de la Deidad trasciende tanto lo finito como lo absoluto. Si bien, ninguna de las personas de las deidades del paraíso llena realmente todo el potencial de la Deidad, colectivamente las tres lo hacen. 3 personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la Deidad total, el absoluto de Deidad. Conocemos al Padre Universal, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como personas, pero no conozco personalmente al absoluto de Deidad. Amo y adoro a Dios el Padre, respeto y honro al absoluto de Deidad.
Una vez estuve en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba que los finalistas, en la eternidad, habían de llegar a ser finalmente los hijos del absoluto de deidad. Pero no estoy dispuesto a aceptar esa solución del misterio que envuelve el futuro de los finalistas. El cuerpo de los finalistas incluye, entre otros, a aquellos mortales del tiempo y el espacio que han alcanzado la perfección en todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Como criaturas y dentro de los límites de la capacidad de la criatura conocen plena y verdaderamente a Dios. Habiendo encontrado así a Dios como Padre de todas las criaturas, estos finalistas deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre superfinito. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza absoluta de los atributos y del carácter últimos del Padre del paraíso. La eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible, pero estamos convencidos, aun si los finalistas logran esta ultimidad de la divinidad, estos serán probablemente incapaces de alcanzar los niveles superúltimos de la deidad absoluta. Puede ser posible que los finalistas alcancen parcialmente el absoluto de deidad, pero incluso si lo hicieran, aun en la eternidad de eternidades el problema del absoluto universal continuaría intrigando, desconcertando, confundiendo y desafiando a los finalistas ascendentes y progresivos, porque percibimos que la insondabilidad de las relaciones cósmicas del absoluto universal tenderá a crecer en proporción según los universos materiales y su administración espiritual continúen expandiéndose. Solo la infinidad puede revelar al Padre infinito. Patrocinado por un censor universal, que actúa por mandato de los ancianos de los días de Ubersa. Documento 11. La isla eterna del paraíso. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre universal, del Hijo eterno, del Espíritu infinito, y de sus divinos coordinados y asociados. Esta isla central es el cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica en todo el universo maestro. El paraíso es una esfera material así como también una morada espiritual. Toda la creación inteligente del Padre universal reside en moradas materiales, por lo tanto, el centro del control absoluto debe ser también material, literal. Nuevamente debe reiterarse que las cosas y los seres espirituales son reales. La belleza material del paraíso consiste en la magnificencia de su perfección física, la grandiosidad de la isla de Dios se exhibe en las estupendas realizaciones intelectuales y en el desarrollo de la mente de sus habitantes, la gloria de la isla central se muestra en la dote infinita de personalidad espiritual divina, la luz de la vida. Pero las profundidades de la belleza espiritual y las maravillas de este conjunto magnífico están totalmente más allá de la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales. La gloria y el esplendor espiritual de la morada divina son imposibles de comprender para los mortales, y el paraíso existe desde la eternidad. No hay archivos ni tradiciones respecto al origen de esta isla nuclear de luz y de vida. 1. La morada divina. El paraíso sirve muchos propósitos en la administración de los reinos universales, pero para los seres criaturas existe fundamentalmente como morada de la deidad. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie superior de esta morada de las deidades, la cual es casi circular, pero no esférica. Esta presencia paradisiaca del Padre Universal está inmediatamente rodeada por la presencia personal del Hijo Eterno, mientras que ambos están envueltos en la gloria inenarrable del Espíritu Infinito. Dios habita, ha habitado y habitará por siempre en esta misma morada central y eterna. Siempre lo hemos hallado allí y siempre allí lo hallaremos. El Padre Universal está cósmicamente enfocado, espiritualmente personalizado, y geográficamente reside en este centro del universo de los universos. Todos sabemos el camino directo a seguir para encontrar al Padre Universal. Vosotros no podéis comprender mucho acerca de la morada divina debido a lo remota que está de vosotros y a la inmensidad del espacio que os separa de ella, pero los que pueden comprender el significado de estas distancias enormes conocen la ubicación y morada de Dios tan certera y literalmente como vosotros conocéis la ubicación de Nueva York, Londres, Roma o Singapur, ciudades definitiva y geográficamente situadas en Urantia. Si fueras un navegante hábil, equipado de nave, mapas y brújula, podrías encontrar fácilmente estas ciudades. Asimismo, si tuvieras el tiempo, los medios de viaje y estuvieras calificado espiritualmente y contaras con la guía necesaria, podrías pilotear de universo en universo y de circuito en circuito, viajando siempre hacia el interior a través de los dominios estelares, hasta que por fin te hallarías ante el resplandor central de la gloria espiritual del Padre Universal.
Provistos de todo lo necesario para el viaje, es tan posible encontrar la presencia personal de Dios en el centro de todas las cosas como lo sería encontrar ciudades distantes en tu propio planeta. El hecho de que tú no hayas visitado estos sitios no refuta en modo alguno su realidad ni su existencia auténtica. Que tan pocas de las criaturas del universo hayan encontrado a Dios en el paraíso en modo alguno refuta tampoco la realidad de su existencia ni de su persona espiritual en el centro de todas las cosas. El Padre ha de ser hallado siempre en esta ubicación central. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal, porque en él convergen en este centro residencial las líneas universales de la gravedad desde los confines de la creación. Si remontamos el circuito de la personalidad a través de los universos o seguimos las personalidades ascendentes mientras viajan hacia el interior de la creación donde está el Padre, si trazamos las líneas de la gravedad material hasta el paraíso bajo, o seguimos los ciclos pulsantes de la fuerza cósmica, si trazamos las líneas de la gravedad espiritual hasta el Hijo Eterno o seguimos la procesión de los hijos paradisíacos de Dios que se dirige hacia el centro, si descubrimos los circuitos mentales o seguimos los billones de seres celestiales que surgen del Espíritu Infinito, mediante cualquiera de estas observaciones o por todas ellas se nos conducirá directamente hasta la presencia del Padre, en su morada central. Aquí, Dios está personal, literal y realmente presente, y desde su ser infinito fluyen los caudales de las corrientes de la vida, la energía y la personalidad para todos los universos. 2. La naturaleza de la isla eterna. Puesto que estáis comenzando a vislumbrar la enormidad del universo material discernible incluso desde vuestra ubicación astronómica, vuestra posición espacial en los sistemas estelares, debería ser evidente para vosotros que un universo material tan extraordinario ha de contar con una capital adecuada y digna, un centro de gobierno a la altura de la dignidad e infinitud del soberano universal de toda esa vasta creación de reinos materiales y seres vivientes. El paraíso difiere en su forma de los cuerpos espaciales habitados, no es esférico. Es definidamente elipsoide, siendo un sexto más largo en su diámetro norte-sur que en su diámetro este-oeste. La isla central es esencialmente plana, y la distancia desde la superficie superior hasta la superficie inferior es un décimo del diámetro este-oeste. Estas diferencias en dimensiones, consideradas juntamente con su estado estacionario y la mayor presión exterior de fuerza-energía en el extremo norte de la isla, permiten establecer dirección absoluta en el universo maestro. La isla central se divide geográficamente en tres ámbitos de actividad. 1. El paraíso superior. 2. El paraíso periférico. 3. El paraíso bajo. La superficie del paraíso ocupada por las actividades de personalidad se define como la zona superior, y la superficie opuesta, como la zona baja. La periferia del paraíso provee actividades que no son estrictamente ni personales ni no personales. La Trinidad parece dominar el plano personal o superior, el absoluto no cualificado, el plano inferior o impersonal. Casi no concebimos al absoluto no cualificado como una persona, pero consideramos que la presencia funcional en el espacio de este absoluto se halla enfocado en el paraíso bajo. La isla eterna está compuesta de una sola forma de materialización, sistemas estacionarios de realidad. Esta substancia literal del paraíso es una organización homogénea de potencia espacial que no se encuentra en ninguna otra parte del vasto universo de los universos. Ha recibido muchos nombres en diferentes universos, y los Melquisedec de Nevadon desde hace mucho tiempo la han denominado como Absolutum. Este material del paraíso no está ni muerto ni vivo, es la expresión original no espiritual de la primera fuente y centro, es paraíso, y el paraíso no tiene duplicado. Nos parece que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto para la realidad cósmica en el paraíso como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinidad, como medio para posibilitar la creación subinfinita, incluso espacio-temporal. Pero de ello no se desprende que el paraíso esté limitado por el tiempo y el espacio tan solo porque el universo de los universos revela estas cualidades. El paraíso existe sin tiempo y no tiene ubicación en el espacio. A grandes rasgos, el espacio al parecer se origina apenas debajo del paraíso bajo, y el tiempo apenas encima del paraíso superior. El tiempo, tal como vosotros lo entendéis, no es un rasgo de la existencia en el paraíso, aunque los habitantes de la isla central están plenamente conscientes de la secuencia de eventos sin tiempo. El movimiento no es inherente al paraíso, es volitivo.
Pero el concepto de distancia, incluso distancia absoluta, tiene gran significado en cuanto se lo pueda aplicar a ubicaciones relativas en el paraíso. El paraíso no es espacial, por lo tanto sus áreas son absolutas y por consiguiente útiles de muchas maneras más allá del concepto de la mente mortal. 3. El paraíso superior. En el paraíso superior hay tres grandes esferas de actividad: la presencia de la deidad, la esfera santísima y el área santa. La vasta región que rodea inmediatamente la presencia de las deidades se reserva como la esfera santísima para las funciones de adoración, trinidización y elevado logro espiritual. No hay estructuras materiales ni creaciones puramente intelectuales en esta zona, no podrían existir allí. Es inútil para mí intentar describir para la mente humana la naturaleza divina y la esplendorosa magnitud de la esfera santísima del paraíso. Este dominio es completamente espiritual, y vosotros sois casi completamente materiales. Una realidad puramente espiritual es, para un ser puramente material, aparentemente inexistente. Aunque no hayan materializaciones físicas en el área santísima, hay abundantes recuerdos de vuestros días materiales en los sectores de la Tierra Santa y los hay aún más en las áreas históricas reminiscentes del paraíso periférico. El área santa, la región exterior o residencial, está dividida en 7 zonas concéntricas. Al paraíso se le llama a veces la casa del Padre, puesto que es su morada eterna, y estas 7 zonas se denominan frecuentemente las mansiones paradisíacas del Padre. La zona interior o primera está ocupada por los ciudadanos del paraíso y los nativos de Abona que a la sazón moran en el paraíso. La zona siguiente, o segunda, es la zona residencial de los nativos de los 7 superuniversos del tiempo y el espacio. Esta segunda zona está en parte subdividida en 7 inmensas divisiones, el hogar en el paraíso de los seres espirituales y las criaturas ascendentes que provienen de los universos de progresión evolutiva. Cada uno de estos sectores está exclusivamente dedicado al bienestar y progreso de las personalidades de un solo superuniverso, pero estas instalaciones trascienden de manera casi infinita los requisitos actuales de los 7 superuniversos. Cada uno de los 7 sectores del paraíso está subdividido en unidades residenciales adecuadas para albergar el centro de gobierno de 1.000 millones de grupos glorificados de trabajo. 1.000 de estas unidades constituyen una división. 100.000 divisiones, una congregación. 10 millones de congregaciones constituyen una asamblea. 1.000 millones de asambleas componen una gran unidad. Y esta serie ascendente continúa a través de la segunda gran unidad, la tercera, y así sucesivamente hasta la séptima gran unidad. 7 de las grandes unidades componen las unidades rectoras, y 7 unidades rectoras constituyen una unidad superior, y de este modo, en agrupaciones de 7, las series ascendentes se expanden a través de las unidades superiores, supersuperiores, celestiales y supercelestiales, hasta las unidades supremas. Pero incluso esto no llega a ocupar todo el espacio disponible. Este asombroso número de residencias en el paraíso, un número que rebasa vuestra capacidad de concebirlo, ocupa mucho menos de un 1% del área asignada de la Tierra Santa. Aún hay lugar de sobra para los que están en camino hacia adentro, e incluso para los que no comenzarán la ascensión al paraíso sino hasta los tiempos del futuro eterno. 4. Paraíso periférico. La isla central termina abruptamente en la periferia, pero su extensión es tan enorme que su ángulo terminal es relativamente indiscernible dentro de un área circunscrita. La superficie periférica del paraíso está ocupada, en parte, por los campos de desembarco y de envío de distintos grupos de personalidades espirituales. Puesto que las zonas no ocupadas del espacio casi infringen en la periferia, todos los transportes de personalidad destinados al paraíso aterrizan en estas regiones. Ni el paraíso superior ni el bajo son accesibles para los supernafines de transporte ni otros tipos de viajeros del espacio. Los 7 espíritus rectores tienen su sede personal de poder y autoridad en las 7 esferas del espíritu, que giran alrededor del paraíso en el espacio entre los orbes resplandecientes del Hijo y el circuito interno de los mundos de Abona, pero mantienen sedes centrales de la focalización de la fuerza en la periferia del paraíso. Aquí, las presencias de los 7 directores supremos del poder que giran lentamente, indican la ubicación de las 7 estaciones de transmisión para ciertas energías del paraíso que salen a los 7 superuniversos. Aquí en el paraíso periférico están las enormes áreas de exhibición histórica y profética asignadas a los hijos creadores, dedicadas a los universos locales del tiempo y el espacio.
Hay tan solo 7 billones de estas reservaciones históricas ya establecidas o en reserva, pero estas instalaciones, en suma, ocupan solamente alrededor de un 4% de esa porción del área periférica así asignada. Inferimos que estas vastas reservas pertenecen a creaciones que, alguna vez han de situarse más allá de las fronteras de los 7 superuniversos habitados que se conocen ahora. Esa porción del paraíso que se ha designado para el uso de los universos existentes está ocupada solo de 1 a 4%, en tanto el área asignada a estas actividades es por lo menos 1 millón de veces mayor de lo que se requiere para ese objeto. El paraíso es suficientemente grande para dar cabida a las actividades de una creación casi infinita. Pero un intento ulterior de divulgaros las glorias del paraíso sería inútil. Debéis esperar y ascender mientras esperáis, porque verdaderamente el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en la mente del hombre mortal, lo que el Padre Universal ha preparado para los que sobreviven la vida en la carne de los mundos del tiempo y el espacio. 5. El paraíso bajo. En cuanto al paraíso bajo, sabemos tan solo lo que se ha revelado, las personalidades no habitan allí. Nada tiene que ver con los asuntos de las inteligencias espirituales, ni tampoco funciona allí el absoluto de deidad. Se nos informa de que todos los circuitos de la energía física y la fuerza cósmica tienen su origen en el paraíso bajo, y que éste está constituido de la siguiente manera. 1. Directamente debajo de la ubicación de la Trinidad, en la porción central del paraíso bajo, se encuentra la desconocida y no revelada zona de la infinidad. 2. Esta zona está inmediatamente rodeada por un área inominada. 3. En los límites exteriores de la superficie inferior hay una región que tiene que ver principalmente con la potencia del espacio y la fuerza-energía. Las actividades de este vasto centro elíptico de fuerza no son identificables con las funciones conocidas de cualquier triunidad, pero la carga primordial de fuerza del espacio parece estar enfocada en esta zona. Este centro consta de 3 zonas elípticas concéntricas, la más interior es el punto focal de las actividades de fuerza-energía del paraíso mismo, la más exterior puede identificarse posiblemente con las funciones del absoluto no cualificado, pero no estamos seguros respecto a las funciones espaciales de la zona intermedia. La zona interior de este centro de fuerza parece actuar como un corazón gigantesco cuyas pulsaciones dirigen las corrientes hacia los límites más exteriores del espacio físico. Dirige y modifica las energías de fuerza, pero no podemos decir que las impulsa. La realidad de presión-presencia de esta fuerza primaria es definidamente mayor en el extremo norte del centro del paraíso que en las regiones del sur. Esta es una diferencia que es registrada con uniformidad. La fuerza matriz del espacio parece fluir hacia adentro en el sur y hacia afuera en el norte mediante la operación de un sistema circulatorio desconocido que se ocupa de la difusión de esta forma básica de fuerza-energía. De vez en cuando también se observan diferencias en las presiones este-oeste. Las fuerzas que emanan de esta zona no responden a la gravedad física observable, pero siempre obedecen a la gravedad del paraíso. La zona intermedia del centro de fuerza rodea directamente esta área. Esta zona intermedia parece ser estática excepto que se expande y contrae a través de 3 ciclos de actividad. La menor de estas pulsaciones es en dirección este-oeste, la siguiente, en sentido norte-sur, mientras que la fluctuación más grande se halla en todas direcciones, una expansión y contracción generalizada. La función de esta área intermedia nunca ha sido verdaderamente identificada, pero debe tener algo que ver con los ajustes recíprocos entre las zonas interior y exterior del centro de fuerza. Muchos creen que la zona intermedia es el mecanismo de control del espacio intermedio o zonas quietas que separan los sucesivos niveles espaciales del universo maestro, pero no hay prueba o revelación que lo confirme. Esta inferencia se deriva del conocimiento de que esta área intermedia se relaciona de alguna manera con el funcionamiento de los mecanismos del espacio no ocupado del universo maestro. La zona exterior es la más grande y más activa de los 3 cinturones concéntricos y elípticos del potencial espacial no identificado. Esta área es el sitio de actividades inimaginadas, el punto central del circuito de emanaciones que van hacia el espacio en todas direcciones hasta los límites más exteriores de los 7 superuniversos y más allá hasta extenderse a los dominios enormes e incomprensibles de todo el espacio exterior. Esta presencia espacial es enteramente impersonal a pesar de que de alguna manera no revelada parece responder indirectamente a la voluntad y mandatos de las deidades infinitas cuando actúan como Trinidad. Se cree que este sea el punto de enfoque central,
el centro paradisiaco de la presencia espacial del absoluto no cualificado. Todas las formas de fuerza y todas las fases de la energía parecen encontrarse en circuitos, circulan por el universo y regresan por rutas definidas. Pero con las emanaciones de la zona activada del absoluto no cualificado parece que la dirección fuera hacia afuera o hacia adentro, pero nunca en ambas direcciones simultáneamente. Esta zona exterior pulsa en ciclos de edades de proporciones gigantescas. Durante poco más de 1.000 millones de años de Urantia, la fuerza espacial sale de este centro, luego, durante un periodo de tiempo semejante retornará. Y las manifestaciones de la fuerza espacial de este centro son universales, se extienden por todas partes del espacio ocupable. Toda fuerza física, energía y materia son uno. Toda la fuerza-energía provino originalmente del paraíso bajo y finalmente después de completar su circuito espacial retornará allí. Pero no todas las organizaciones de material y de energía del universo de los universos vinieron del paraíso bajo en sus estados fenomenales presentes, el espacio es el seno de varias formas de energía y de premateria. Aunque la zona exterior del centro de fuerza en el paraíso es la fuente de las energías espaciales, el espacio no se origina allí. El espacio no es fuerza, ni energía ni poder. Tampoco explican las pulsaciones de esta zona la respiración del espacio, pero las fases de entrada y de salida de esta zona están sincronizadas con los ciclos de expansión-contracción de 2.000 millones de años del espacio. 6. La respiración del espacio. No conocemos el mecanismo mismo de la respiración espacial, meramente observamos que el entero espacio se contrae y se expande alternativamente. Esta respiración afecta tanto la extensión horizontal del espacio ocupado como las extensiones verticales del espacio desocupado que existen en los vastos depósitos de espacio por encima y por debajo del paraíso. Para intentar imaginar el perfil de volumen de estas reservas espaciales, podríais pensar en un reloj de arena. Cuando los universos de la extensión horizontal del espacio ocupado se expanden, los depósitos de la extensión vertical del espacio no ocupado se contraen, y viceversa. Hay una confluencia de espacio ocupado y no ocupado justo debajo del paraíso bajo. Ambos tipos de espacio confluyen allí a través de los canales que regulan y transmutan, donde se operan cambios que hacen no ocupable el espacio ocupable, y viceversa, en los ciclos de contracción y expansión del cosmos. Espacio, desocupado, significa no ocupado por aquellas fuerzas, energías, poderes y presencias que se sabe existen en el espacio ocupado. No sabemos si el espacio vertical, depósito, esté destinado siempre a funcionar como el contrapeso del espacio horizontal, universo, no sabemos si hay una intención creadora respecto del espacio desocupado, realmente sabemos muy poco acerca de los depósitos del espacio, meramente que existen, y que parecen contrabalancear los ciclos espaciales de expansión-contracción del universo de los universos. Los ciclos de respiración del espacio duran en cada fase por poco más de 1.000 millones de años urantianos. Durante una fase los universos se expanden, durante la siguiente, se contraen. El espacio ocupado se está aproximando ahora a un punto medio de la fase de expansión, en tanto el espacio desocupado se aproxima al punto medio de la fase de contracción, y se nos ha informado de que los límites extremos de ambas extensiones espaciales están ahora, en teoría, aproximadamente equidistantes del paraíso. Los depósitos de espacio desocupado se extienden ahora en sentido vertical por encima del paraíso superior y por debajo del paraíso bajo, tanto como el espacio ocupado del universo se extiende horizontalmente hacia afuera desde el paraíso periférico hasta el cuarto nivel del espacio exterior e incluso más allá. Durante 1.000 millones de años del tiempo urantiano, los depósitos de espacio se contraen mientras que el universo maestro y las actividades de fuerza de todo el espacio horizontal se expanden. Por lo tanto, hacen falta un poco más de 2.000 millones de años de Urantia para concluir el ciclo completo de expansión-contracción. 7. Las funciones espaciales del paraíso. El espacio no existe en ninguna de las superficies del paraíso. Si uno mirara directamente hacia arriba desde la superficie superior del paraíso, no vería nada sino espacio desocupado que entra o que sale, y que en este momento entra. El espacio no toca el paraíso, solo las zonas quiescentes del espacio intermedio entran en contacto con la isla central. El paraíso es realmente el núcleo inmóvil de las zonas relativamente quiescentes que existen entre el espacio ocupado y el espacio desocupado. Geográficamente estas zonas parecen ser una extensión relativa del paraíso, pero probablemente tengan algún movimiento.
Sabemos muy poco acerca de ellas, pero observamos que estas zonas de reducida moción espacial separan el espacio ocupado del espacio desocupado. Zonas similares existieron antaño entre los niveles del espacio ocupado, pero ahora son menos quiescents. Un corte vertical del espacio total se asemejaría ligeramente a una cruz maltesa, donde los brazos horizontales representan el espacio ocupado, universo, y los brazos verticales representan el espacio desocupado, depósito. Las áreas entre los cuatro brazos los separarían en forma semejante a como las zonas del espacio intermedio separan el espacio ocupado del desocupado. Estas zonas quietas del espacio intermedio se van agrandando cada vez más a medida que aumenta la distancia del paraíso y finalmente abarcan las fronteras de todo el espacio y encierran completamente tanto los depósitos espaciales como toda la extensión horizontal del espacio ocupado. El espacio no es ni una condición subabsoluta dentro del absoluto no cualificado, ni la presencia de éste, ni tampoco es una función del último. Es una dádiva del paraíso. Y se cree que el espacio del gran universo y el de todas las regiones exteriores realmente se impregna de la ancestral potencia espacial del absoluto no cualificado. Desde un acceso cercano al paraíso periférico, este espacio ocupado se extiende horizontalmente hacia afuera a través del cuarto nivel espacial y más allá de la periferia del universo maestro, pero no sabemos cuánto más. Si imagináis un plano en forma de V, finito pero inconcebiblemente grande, ubicado en ángulo recto respecto de la superficie superior e inferior del paraíso, con la punta casi tangente al paraíso periférico, y luego imaginad ese plano en revolución elíptica alrededor del paraíso, su revolución esbozaría aproximadamente el volumen del espacio ocupado. Hay un límite superior y un límite inferior del espacio horizontal con referencia a cualquier lugar dado en los universos. Si uno pudiera moverse lo bastante lejos en ángulo recto respecto del plano de Orvonton, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podría uno encontrar finalmente el límite superior o inferior del espacio ocupado. Dentro de las dimensiones conocidas del universo maestro estos límites se separan cada vez más del paraíso, el espacio se espesa, y se espesa un poco más rápidamente que el plano de la creación, los universos. Las zonas relativamente quietas entre los niveles del espacio, tal como la que separa a los 7 superuniversos del primer nivel del espacio exterior, son enormes regiones elípticas de actividades espaciales quiescents. Estas zonas separan las vastas galaxias que giran velozmente alrededor del paraíso en ordenada procesión. Vosotros podéis concebir el primer nivel del espacio exterior, donde incalculables universos están ahora en proceso de formación, como una vasta procesión de galaxias que giran alrededor del paraíso, limitadas hacia arriba y hacia abajo por las zonas en reposo del espacio intermedio y limitadas en los márgenes interior y exterior por zonas de espacio relativamente quietas. Un nivel espacial funciona pues como una región elíptica de movimiento rodeada por todas partes por la inmovilidad relativa. Tales relaciones de movimiento y reposo constituyen una senda espacial curva de menor resistencia a la moción, senda universalmente seguida por la fuerza cósmica y la energía emergente mientras giran eternamente alrededor de la isla del paraíso. Esta zonificación alternada del universo maestro, asociada con el flujo alternado de las galaxias, en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario, es un factor en la estabilización de la gravedad física, concebido para prevenir el aumento de la presión de la gravedad hasta el punto de producirse actividades disruptivas o de dispersión. Este mecanismo ejerce influencia antigravitacional y actúa como un freno sobre velocidades que de otro modo serían peligrosas. 8. La gravedad del paraíso. La atracción inescapable de la gravedad mantiene eficazmente aferrados a todos los mundos de todos los universos de todo el espacio. La gravedad es la atracción todopoderosa de la presencia física del paraíso. La gravedad es la cuerda omnipotente en la cual están ensartadas las fulgurantes estrellas, los soles llameantes y las esferas rodantes que constituyen el ornamento físico universal del Dios eterno, quien es todas las cosas, llena todas las cosas y en quien radican todas las cosas. El centro y foco de la gravedad material absoluta es la isla del paraíso, complementada por los cuerpos oscuros de gravedad que rodean a Bona y equilibrada por los depósitos de espacio inferior y superior. Todas las emanaciones conocidas del paraíso bajo invariable e infaliblemente responden a la atracción de la gravedad central que opera en los circuitos interminables de los niveles espaciales elípticos del universo maestro. Toda forma conocida de la realidad cósmica tiene la inclinación de las edades, el giro del círculo, el arco de oscilación de la gran elipse. El espacio no responde a la gravedad,
pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Sin el amortiguador del espacio, la acción explosiva sacudiría los cuerpos espaciales circundantes. El espacio ocupado también ejerce una influencia antigravitacional sobre la gravedad física o lineal. El espacio puede realmente neutralizar la acción de la gravedad aunque no puede diferirla. La gravedad absoluta es la gravedad del paraíso. La gravedad local o lineal pertenece a la etapa eléctrica de la energía o la materia, opera dentro del universo central, los superuniversos y los universos exteriores, donde quiera que haya tenido lugar una adecuada materialización. Las numerosas formas de la fuerza cósmica, de la energía física, del poder universal y las diversas materializaciones revelan tres etapas generales de respuesta a la gravedad del paraíso, aunque no perfectamente delineadas. 1. Etapas pregravitacionales, fuerza. Este es el primer paso en la individualización de la potencia espacial en las formas de fuerza cósmica preenergéticas. Este estado es análogo al concepto de la carga de fuerza primordial del espacio, a veces llamada energía pura o segregata. 2. Etapas gravitacionales, energía. Esta modificación de la carga de fuerza del espacio se produce por la acción de los organizadores paradisíacos de fuerza. Señala la aparición de los sistemas de energía que responden a la atracción de la gravedad del paraíso. Esta energía emergente es originalmente neutral, pero después de metamorfosis ulteriores mostrará las así llamadas cualidades positivas y negativas. Designamos estas etapas al temate. 3. Etapas postgravitacionales, poder del universo o poder universal. En esta etapa, la energía materia revela una respuesta al control de la gravedad lineal. En el universo central estos sistemas físicos son organizaciones triples conocidas como triata. Son ellos los sistemas maternos de superpoder de las creaciones del tiempo y del espacio. Los sistemas físicos de los superuniversos son movilizados por los directores del poder universal y sus asociados. Estas organizaciones materiales son duales en su constitución y se conocen como gravita. Los cuerpos oscuros de gravedad que rodean a Bona no son ni triata ni gravita, y su poder de atracción revela a ambas formas de gravedad física, la lineal y la absoluta. La potencia del espacio no está sujeta a las interacciones de ninguna forma de gravitación. Esta dote original del paraíso no es un auténtico nivel de realidad, pero es ancestral a todas las realidades funcionales no espirituales relativas, todas las manifestaciones de fuerza, energía y la organización de poder y materia. La potencia espacial es un término difícil de definir. No significa aquello que es ancestral al espacio, su significado debe transmitir la idea de las potencias y potenciales existentes dentro del espacio. Podría concebirse burdamente como incluyendo a todas esas influencias y potenciales absolutos que emanan del paraíso y constituyen la presencia espacial del absoluto no cualificado. El paraíso es la fuente absoluta y el punto focal eterno de toda energía materia en el universo de los universos. El absoluto no cualificado es el revelador, regulador y depositario de aquello que tiene al paraíso como su fuente y origen. La presencia universal del absoluto no cualificado parece ser equivalente al concepto de infinidad potencial de extensión de la gravedad, una tensión elástica de la presencia del paraíso. Este concepto nos ayuda a comprender el hecho de que todas las cosas son atraídas hacia el paraíso. La ilustración es cruda, pero sin embargo útil. También explica por qué la gravedad siempre prefiere actuar en el plano perpendicular de la masa, un fenómeno indicativo de las dimensiones diferenciales del paraíso y las creaciones que lo rodean. 9. La singularidad del paraíso. El paraíso es único en el sentido de que es el dominio del origen primordial y la meta final de destino de todas las personalidades espirituales. Aunque es cierto que no todos los seres espirituales inferiores de los universos locales están de inmediato destinados al paraíso, el paraíso no deja de ser la meta anhelada por todas las personalidades supermateriales. El paraíso es el centro geográfico de la infinidad, no es parte de la creación universal, ni siquiera parte real del eterno universo de Abona. Comúnmente nos referimos a la isla central como perteneciente al universo divino, pero realmente no es así. El paraíso es una existencia eterna y exclusiva. En la eternidad del pasado, cuando el Padre Universal dio expresión infinita de su yo espiritual en el ser del Hijo Eterno, simultáneamente reveló la infinidad potencial de su yo no personal como paraíso. Un paraíso no personal y no espiritual parece haber sido la repercusión inevitable de la voluntad y acción del Padre que eternizó el Hijo original.
De este modo el Padre proyectó la realidad en dos fases, la personal y la no personal, la espiritual y la no espiritual. La tensión entre ellas, frente a la voluntad de acción del Padre y el Hijo, dio existencia al actor conjunto y al universo central de mundos materiales y seres espirituales. Cuando la realidad se diferencia entre lo personal y lo no personal, el Hijo Eterno y el paraíso, no es apropiado llamar deidad a aquello que es no personal, a menos que esté cualificado de alguna manera. Las repercusiones materiales y de energía de los hechos de la deidad difícilmente podrían ser llamadas deidad. La deidad puede causar muchas cosas que no son deidad, el paraíso no es deidad, tampoco es consciente en el sentido en que el hombre mortal podría llegar a comprender tal término. El paraíso no es ancestral de ningún ser o entidad viviente, no es un creador. La personalidad y las relaciones de mente-espíritu son transmisibles, pero el modelo original no es. Los modelos nunca son reflejos, son duplicaciones, reproducciones. El paraíso es el absoluto de los modelos originales, Abona es un muestrario de estos potenciales en la realidad. La residencia de Dios es central y eterna, gloriosa e ideal. Su hogar es el hermoso modelo para todos los mundos centros de gobierno del universo, el universo central de su morada inmediata es el modelo para todos los universos en sus ideales, su organización y su último destino. El paraíso es el centro de gobierno universal de todas las actividades de personalidad y el origen centro de todas las manifestaciones de fuerza, espacio y energía. Todo lo que ha sido, es ahora, y aún va a ser, ha venido, viene ahora o vendrá de esta morada central de los dioses eternos. El paraíso es el centro de toda la creación, la fuente de todas las energías y el lugar de origen primordial de todas las personalidades. Después de todo, para los mortales, la cosa más importante acerca del paraíso eterno es el hecho de que esta morada perfecta del Padre Universal es el destino real y remoto de las almas inmortales de los hijos mortales y materiales de Dios, las criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. Cada mortal que conoce a Dios y que ha abrazado la carrera de hacer la voluntad del Padre, ya se ha embarcado en la larguísima senda hacia el paraíso en la búsqueda de la divinidad y logro de la perfección. Y cuando un ser de origen animal llega a la presencia del Dios del paraíso, como ya lo han hecho muchos, en número incontable, habiendo ascendido de las esferas humildes del espacio, ese logro representa la realidad de una transformación espiritual que llega a tocar los límites de la supremacía. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría comisionado para este trabajo por los ancianos de los días en Ubersa.